Nuevamente me dirijo a ustedes por este medio con el fin de llevarles una nueva clase sobre este tema de los frutos del Espíritu que hemos estado estudiando. Y pues gracias por su interés, por estar atentos, y les invito a buscar en sus Biblias la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y vamos a orar primeramente. Señor, le damos gracias por la oportunidad de llevar una clase más a nuestros hermanos, los jóvenes de la clase de intermedio. Le pido que los bendiga, los guarde, les prospere en sus vidas. Y Señor, a cualquier persona que pueda ver este video, que usted, Señor, le lleve el mensaje que quiere usted a su corazón, y toda la gloria y la honra sea para usted, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así, nuestro texto base dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra clase de hoy se titula La obediencia en la ausencia. La obediencia en la ausencia. Es un fruto del Espíritu, la obediencia en la ausencia. Hemos estado viendo varias clases en lo que Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en los creyentes, que somos nosotros, produce, ¿verdad? Hay una parábola que la Biblia enseña que es muy conocida, la parábola del sembrador. Habla de un sembrador que llevaba semilla, una preciosa semilla, y que la tiró en diferentes terrenos, en los cuales en algunos no produjo nada, en un terreno produjo abundante fruto. Y precisamente así esa parábola asemeja el corazón de la persona que recibe la palabra. La preciosa semilla es la palabra de Dios, el terreno es el corazón de las personas, y nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido un terreno donde la semilla ha brotado, ha ido creciendo, y Dios espera recoger un fruto abundante en cada uno de nuestros corazones, hacer producir. Y nuestro versículo que vamos a estar viendo hoy en este pasaje, el versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Dios implantó esa semilla en el corazón y Dios la hace producir. Toda la gloria es para Dios, porque Él es el que lo hace. ¿Y cómo lo va haciendo? Dice aquí que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce el querer. Un fruto del Espíritu en nosotros es el querer hacer las cosas como Dios quiere o como Dios le agrada. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, antes de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, nuestro querer era lo que nosotros queríamos. Simplemente se me antojaba hacer algo y yo lo hacía, porque yo gobernaba sobre mi vida. Pero ahora Dios ha implantado su Espíritu Santo, el que hace producir un querer diferente. ¿Cuál era el querer tuyo, jovencito, antes de ser cristiano? ¿Qué era lo que tú querías hacer? Pues seguramente te atraía mucho el pronunciar palabras altisonantes, palabras que no debemos pronunciar. A muchos jovencitos le gusta impresionar, o no sé, de repente creerse que va a ser más respetado por un cierto vocabulario sucio que usa. Y ese era el querer tuyo y mío, porque eso nos atraía. Tal vez queríamos también participar en chistes sucios, en conversaciones groseras, en conversaciones que nos burlábamos de los defectos de otras personas, que no nos dábamos cuenta que nosotros también tenemos defectos, ¿verdad? Pero ese es el querer de la persona sin Cristo, el querer solamente estar en lo que es el pecado. En la televisión abundan cosas que tú querías ver.
programas donde se exalta el adulterio, donde el pecado entra en cantidades hacia los hogares, hacia las vidas, hacia los corazones de las personas. Los queríamos estar viendo, eso era muy atractivo a nosotros, ¿verdad? O programas o series donde se exalta la violencia, donde los malos son considerados como héroes, como si hicieran cosas dignas de alabanza, siendo que solamente practican el mal y también lo enseñan a otros. Y eso era nuestro querer, estar viendo todo ese tipo de cosas, tal vez en videojuegos que también enseñan mucha violencia. Y el querer era estar ahí, ¿verdad? Porque no estaba el Espíritu Santo en nosotros. Ese era nuestro querer, pero viene Dios y dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Del querer viene el hacer, ¿verdad? Después que fuiste creyente y empezaste eh, una relación con el Señor Jesucristo, viniste a la iglesia, en aquel tiempo que las clases eran presenciales, que cada domingo, cada miércoles, cada viernes y en otros días estábamos ahí, ¿verdad? En los servicios especiales, en la escuela bíblica, en las conferencias, en muchas actividades que se celebran en la iglesia y que en todas se exalta al Señor y se enseña su palabra. Así sean bodas o sean 15 años, la palabra de Dios es lo principal en cada evento de la iglesia. Y tú te deleitabas en ello, te deleitabas también en participar en los trabajos que se hacen, participar en los campamentos y también te deleitabas en ir al evangelismo, ¿eh? Porque Dios produce el hacer. Esas son cosas que tú hacías, ¿verdad? Y que las disfrutabas y que es Dios el que ponía ese hacer en ti, ¿verdad? El querer llevar el mensaje de salvación a las personas sabiendo que esta vida que ahora tú disfrutas, pues solamente Cristo es el que la da a través de la fe que nosotros hemos depositado en Él, de creer que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, de creer que Él nos ha perdonado nuestros pecados y también ha cambiado nuestro destino eterno a través de la fe, de recibirle. Ese era el querer tuyo y mío, ese es el querer y el hacer que Dios pone en nosotros. El querer que las personas sean salvas y el hacer es precisamente el compartir, el hablar sobre esa salvación tan grande que Él nos ha regalado. Pero quiero que veamos el versículo 12 ahí en la carta a los Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí el apóstol Pablo dice que los filipenses era una iglesia muy obediente. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, yo sé que ustedes eran muy obedientes y sé que cuando yo estaba con ustedes, así lo eran, muy obedientes en mi presencia, cuando yo estaba con ustedes, pero ahora no estoy, ahora hoy estoy ausente de ustedes, pero sin embargo ustedes deben de ser todavía más obedientes, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y es nuestra situación en estos días, jovencitos, que estamos ausentes unos de otros, separados por la sana distancia, sin poder tener clases presenciales ni otras actividades de la iglesia, pero aún la Biblia nos exhorta, el Espíritu Santo nos dice que aún más ahora en la ausencia debemos ocuparnos de nuestra salvación, a recordar que somos salvos, que ya no le pertenecemos a este mundo, sino que ahora Cristo nos compró con su sangre y ahora somos de Él, somos salvos. Y si nos ocupamos en pensar así, va de esa manera Dios producir el querer como el hacer por su buena voluntad, aún en la ausencia, aunque estemos ausentes de nuestros líderes, de nuestro maestro, de nuestro pastor, pues de sus papás no están ausentes, espero que están con ellos, y, y que esa obediencia sea aún en la ausencia, en la ausencia de la familia espiritual que es la iglesia, que puedan ustedes seguir siendo obedientes. Y dice aún más, si antes leías la Biblia
cuando nos congregábamos presencialmente, ahora tienes que leerla más todavía. Si antes orabas, ahora debes aún más dedicar tiempo a la oración, a la relación personal con Dios. Y si antes pues te congregabas, ahora puedes disfrutar de los servicios grabados, ¿verdad? Por estos medios, de las clases que estamos subiendo semana con semana, y aún de las que no sean de tu edad, ¿verdad? Hay clases de cuna, de párvulos, de principiantes, de primarios, que aunque tú ya estás pues más grandecito, siempre la palabra de Dios enseña en todas las edades, en todos los grados, uno saca un provecho, y te animo a que dediques tiempo a ello, porque de esa manera es que Dios utiliza todo eso y produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, a, aún en la ausencia, aún en la ausencia de aquellos que pues estaba, estábamos como líderes de tu vida espiritual, ¿verdad? Que ahora estamos ausentes. Y, y te animo, jovencito, para que sigas adelante, para que podamos, cuando el, el tiempo de congregarnos presencialmente regrese, pues puedas estar ahí y poder disfrutar nuevamente las clases presenciales. Nuestro versículo de memoria es Filipenses 2:13, que nos dice: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y toda la gloria y la honra es para el Señor, que es quien lo hace en nosotros. Esta clase es la obediencia en la ausencia. Y pues ánimo, eh, solamente me queda pues decirles que el Señor les bendiga y que sigamos adelante. Amén.